regresamos y realmente aquí se ha armado un verdadero debate, porque el tema da para mucho análisis y qué bueno que estamos teniendo el tiempo de poder desglosarlo. Según Valquiria, esto de tener el nombre materno o paterno, el apellido materno-paterno, ya existía desde siempre en nuestro código de familia. Patricia dice, en cambio, que no decía que se podía tener sino que decía en orden de prelación, primero el del padre y luego el de la madre. Así es. Y es así como lo hemos llevado eternamente. Sí. O sea, es recién que se está dando la discusión en nuestro país a partir de la constituyente, que se pueda, en algunas propuestas está la elección de la mujer de inscribir o de filiar a sus hijos con el apellido del padre o con su propio apellido primero, ¿no es cierto? Existen otras propuestas que dicen no, se privilegia el apellido de la madre bajo el mismo argumento que señalaba Valquiria, como en el caso del Brasil, ¿no? O sea, la madre siempre es conocida. Sí, ¿no? Pero además hay otro tipo de cargas ahí, ¿no? Porque resulta que para que las mujeres hagan filiación de sus hijos tenían que recorrer largas rutas críticas, ¿no? Detrás del hombre para que reconozca que es su hijo. Pero no, espérame, todavía estamos, no avanzaremos a ese tema. A lo que yo quiero llegar, Valquiria, de pronto yo me casé y mi hija hubiera querido ser Palenque y no Barrientos. Yo casada dentro de mi hogar, pero por decisión de mi hija, o yo, digamos, por amor o profundo a mi padre, quería que mi hija apellide Palenque antes que Barrientos. ¿Lo hubiera podido hacer? No lo puedes hacer. Así cuando ella ha nacido, te estoy hablando. No lo puedes hacer. Pero si me dices que en el código ya había eso. No, te digo lo siguiente. El Código Civil que establece los derechos de la persona establece el derecho al nombre de todos los seres humanos, ¿no? Y te dice, el hijo lleva el apellido o apellidos, el apellido, ¿no? Uno solo puede ser, o el apellido del progenitor o progenitores respecto a los cuales está establecida su filiación, quiere decir, hay un ascendiente biológico de tu sangre, ¿no? Aquí ya te está diciendo, es elegante el código, porque no dice hijo que no ha nacido de papá, no tiene mamá, no tiene papá, te está diciendo de uno o dos progenitores. Entonces te está estableciendo esa posibilidad. Pero ahí no dice prelación alguna. No, los derechos del ser humano, de un niño, ¿no?, que se está gestando, se establecen desde la gestación y empiezan a concretarse más efectivamente ya en la época del nacimiento. Su derecho es al nombre. Ese niño, le guste a su mamá o no le guste a su papá, más bien voy a decir le guste o no a su papá, tiene el derecho de llevar el nombre de su papá y de su mamá. Es su derecho. No depende de su papá si quiere que lleve su apellido o no quiere, como antes, ¿no? Los hombres que no querían reconocer a sus hijos. Pero o las mamás. No podía yo inscribirle a mi hija con mi apellido. Si estabas casada, ¿no? No. Si tenía que casada, ser, no, pero puedo ponerlo el apellido del papá después. Es que no es opcional. Pero no era opcional, no era pues. Ahora sí. No es tampoco. Ahora tampoco. Te digo, Verónica, ¿por qué es eso? Nuestro Código Civil no. Ya, pero te digo por qué es eso. El derecho es, muchas veces lo vuelvo a repetir, resulta el enemigo, digamos, de la libertad humana. Sí. Y a veces injusta también, sí. ¿no? Qué barbaridad, decimos todos. Pero tiene como fuentes a muchas cosas, ¿no? Entre ellas las fuentes del derecho, de dónde viene, cómo conformamos nuestras normas. Entre ellos está el uso social y las costumbres. Lamentablemente, nuestras costumbres latinoamericanas, y vienen desde la colonia, el paterfamilias es el que gobierna todo el sistema de derechos, ¿no? Respondemos al apellido paterno. Tendremos que hacer toda una campaña, las mujeres y los hombres bolivianos y bolivianas, para que este uso costumbre deje de ser tal, ¿no? Y nosotros podamos poner a elección de los padres, ¿no? A elección de los padres. Y finalmente vamos a llegar a un orden establecido a elección de la persona, ¿no? Porque esa niña o la niña va a decir, o el niño, yo quería primero llevar, que son para mí, digamos, cosas que ya en el tiempo los niños ya se van volviendo importantes y al mismo tiempo triviales, ¿no? Pero lamentablemente tiene que haber un orden establecido. De eso se trata, de regular el devenir humano, ¿no? Y
ahora, digamos, si quieres sexista, en ese orden, paterno, materno, si existe la posibilidad, ¿no? Y si no, Sí. bueno, materno. Yo no encuentro, sin embargo, la diferencia. Yo tengo 2 primos nacidos en el Brasil y que uno lleva el apellido de su mamá y la otra lleva el apellido de su papá. No por eso dejan de ser hermanos, no por eso, es decir, el varón ha decidido llevar el apellido primero de su mamá, es Xavier de Brito, y el otro lleva el apellido de su papá, la niña lleva el apellido de su papá, que es Yanguas. Entonces, igual son hermanos, han elegido de esa manera y hay una libertad en todo caso en ese país para que cada quien tome, y bueno, pues bien por la mamá, aunque creo que el momento de nacer ambos llevaban el apellido primero de la mamá. No hemos logrado eso acá todavía. No, todavía no. Pero me decías antes que en la Constitución algo se En había la avanzado. Constitución lo que se ha logrado Hay una es la posibilidad. presunción de filiación. Eso es que Esa es otra cosa. claro, Que la madre pueda, sin tener que hacer todo ese Esos recorrido, trámites, esa ruta crítica para perseguir al hombre, ya pues inscribímelo a mi hijo. No, ella puede ir y decir, no, él es el padre y quiero que este niño o esta niña sea inscrita Con de los apellidos. con el apellido Claro. del padre y de la madre. el papá es Si tal el padre persona. dice, un ratito, me estás Achacando un hijito, un como hijo dicen. o una hija, él tiene que encargarse de seguir con las pruebas de ADN para comprobar que no es el padre. Y quitar Ahora, el apellido al niño, ¿no es cierto? Ajá. eso es lo que se ha logrado en la Constitución, en el artículo 65 de nuestra nueva Constitución, y que favorece a las mujeres también porque Les evita, así ¿no? pueden acceder a todo lo que es asistencia familiar, hacer corresponsable al hombre sobre el nacimiento y la vida de ese niño o niña, ¿no es cierto? Correcto. Eso es un adelanto. El Pero otro no respecto existe. a lo de privilegiar el apellido de la madre, todavía no está. Sin embargo, se tocó este Pero tema hace hay- algunos hay- días hay- atrás. sí. Y inclusive se dijo que era bastante improbable que se apruebe, porque podría haber una doble identidad en cualquier Exacto, momento. es que todo- Porque pronto yo todo iría, soy decisión que Verónica tomamos. Palenque y mañana soy, no sé, Carla Yanguas, Sí, ¿no? sí. Entonces soy otra persona. Sí. Pero ya se estaba planteando aquella Sí, posibilidad. sí, hay, como te decía anteriormente, hay propuestas de modificación al Código Civil. Ahora, este Código Civil no solamente se va a reformar el artículo 9 y 10 del Código Civil, no es cierto, sino que todos los códigos a partir de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado se están reformulando, se están Y modificando. yo con las ¿no? experiencias Entonces, preferiría que se reglamente, ¿no? Primero, ¿no? Para, digamos, ver cómo va a ir funcionando. Pero lo que te decía, ¿no? Nos dice Patricia, lo que yo te decía, la identidad es, digamos, un derecho de todos los seres humanos, ¿no? Hombres y mujeres. irrenunciable. Es irrenunciable. Pero está limitado por una serie de cosas. Nadie puede, digamos, cambiar su identidad Claro. arbitrariamente. Tampoco las mamás o los papás, ¿no? Ese ser humano tiene derecho a tener sus dos filiaciones, ¿no? A saber de quién viene biológicamente, ¿no? Su filiación. Y luego, digamos, si la mamá, ahora obviamente, si el niño ha tenido en su momento un problema de que el papá le reconozca, entonces la mamá más práctica, más independiente, siempre ha tenido la posibilidad, y la sigue teniendo, de inscribir a su hijo con su propio apellido. Ahora, si estás casada, eso, digamos, no puede suceder. Es Pero que, obligatorio. bueno, yo pensé, no sé, de repente estoy como que más de avanzada. Yo pensé que aquello también ya lo estábamos logrando. Pensé que si mañana me caso puedo ponerle a mi hijito Carlitos Palenque y no tener que ponerle el apellido del esposo. No. O decir, mira, yo pensé que ya estábamos en aquello. A menos que en determinado momento de su vida tu hijo decida, pero tiene que seguir cambiar un el apellido proceso. con un proceso. Tiene que seguir un Exacto. Y además proceso para quitarse. tiene que demostrar, digamos, la necesidad y legitimidad de esa situación. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar arbitrariamente nuestra identidad, ¿no?
por algún tipo de circunstancias sí se puede permitir, ¿no? Pero no está. Ahora, si estás casada, ¿para qué te casas, no? ¿O para qué se casa un hombre? El matrimonio se considera para la fuente del derecho, que es la doctrina, la costumbre social, todo esto, que el derecho plasma en normas, pero limitando, no haciendo una especie de derechos, deberes y garantías, ¿no? Hay una armonía. Sí. Puedes hacer esto, pero no puedes hacer esto, ¿no? En estos casos, la ley establece que la familia, o sea, a través de la doctrina y la fuente, es la empresa que conforman dos seres humanos, hombre y mujer, para constituir una familia, para generar hijos y personas de bien, ¿no? En un ámbito de íntegro, de seguridad física, moral, social, sí, de acuerdo. Y que pueda tener derecho, digamos, al referente, si tú quieres, sexista, voy a ser sexista, masculino y femenino, claro, ¿no? Porque haya habido dos células, ¿no?, que han dado lugar a un ser humano. Todo está circunscrito a un modelo, a un modelo, y las normas, las leyes normas responden a los usos y las no, costumbres. claro, pero y tiene que ser así, además, ¿no es cierto? También están escritos, perdón, por hombres, pero claro, o sea, desde una visión androcéntrica, donde el hombre es el eje de todo. Entonces, porque yo no veo, lo sé, pero yo lo quiero manifestar, la objetividad, ¿no? de la ley, de la realidad. y te agradecemos porque para eso estás. Sin embargo, yo no entiendo. Yo no soy, digamos, no soy machista, ¿no? Pero, ni feminista, tú más bien yo te veo bastante ecuánime. Tenemos que ser humanistas, ¿no? Sin embargo, yo no veo por qué una sociedad no puede seguir en ese mismo concepto de tener una pareja, de tener hijitos, de hacer todo ese andamiaje social, de perpetuar la especie humana con el apellido materno primero que el paterno, que en cambio eternamente y por siglos ha sido siempre el apellido paterno por delante del materno. Para mí maravilloso, yo soy muy feliz, como digo, con mi apellido paterno, pero me gustaría perpetuarlo, digamos, en mis hijos, porque seguro que mi hija ya lo perdió. De hecho, mis nietos ya palenque no van a ser, lo cual a mí me duele profundamente por el ser del que yo vengo. Pero si viene una ley, ¿no? Tiene que ser una ley meticulosa, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Claro. No porque igual tú Lira, o sea, un apellido muy a mí me gusta mi apellido paterno, ¿no? Y también me amo mi apellido materno. Pero hay circunstancias en las que ciertos nombres son más connotados que otros, ¿no? A mí me gustaría que mi hijo pueda elegir llevar el apellido de su padre o de su madre, ¿no? Con libertad. Bueno, eso le vamos a dejar a la balanza de los pesos y contrapesos, y no, yo particularmente tengo temor de que los legisladores en este sistema en la actualidad no tengan la suficiente sabiduría, armonía, preparación. Tendremos que revisar el asunto de Brasil, ¿no es cierto? Claro. Porque legislación si nos vamos comparada, al lado anglosajón de Estados Unidos, por ejemplo, yo tengo muchas amigas que ya llevan ¿no? Aunque no están obligadas, pero las mayores feministas ya siempre pierden Mrs. Jones, ¿no es cierto? Miss Jones, pero si se casa con Smith, ya es Miss Smith. Sí, ya ni siquiera con D, directo el apellido. Entonces tendremos que ver. Más patriarcal todavía, ¿no? Claro, tendremos que ver unos legisladores. Pero también es opcional. También es opcional. Yo creo que todo se basa en la posibilidad de elegir, de elegir en libertad, además, ¿no? Con autonomía y decidir. Sí, hay mujeres que quieren llevar pues el D, claro, respetable, pero hay otras mujeres que no quieren llevar el D y cuelan su apellido al apellido del marido, respetable. ¿no? Sí. Pero no debería ser una obligación como acá social. No estamos obligadas, ¿no? Bueno, no, sí, pero como dice, ¿no? Nos exigen en algunas instancias. Sí. Ahora, en lo social, sí. Hasta nuestra generación, creo que eso es un poco obligatorio. Pero luego las generaciones posteriores a nosotros. Sí, están, ¿no? Como liberándose más. Estás loca, te dicen. Yo jamás llevaré el apellido de tal o tal. Y sí, tienes razón. Claro, sí, porque además ahora, y esto es interesante de ver, las mujeres adquieren independencia en el mercado de trabajo por sí mismas. O sea,
es Clara Torres en su casa y afuera, Sí. ¿no? Y perdería también posibilidades de reconocimiento, de currículum, etcétera, si de pronto aparece con otro apellido. Claro. ¿No es cierto? Claro. Entonces, hay otro tipo de elementos que también actúa en las generaciones más nuevas. O sea, tú profesionalmente, además que ya salen profesionales muy expertas, mucho más jóvenes, y se hacen de identidad laboral desde muy jóvenes. Claro. ¿No? Entonces se casan y de pronto aparece otra persona X, ¿no? Ya no Torres, sino, qué sé yo, con otro apellido, Claro. es como si fuera otra persona. Claro, y claro. ¿no? Yo creo que eso Pero es yo, interesante en ese ámbito también. yo lo veo, digamos, trivial, superficial, ¿no es cierto?, de un mundo de apariencias. Pero porque la sociedad es eso. lo que busca la ley es, digamos, es precautelar tus derechos, Claro, ¿no? sí. Exacto, sí, exacto. Pero ya, digamos, yo particularmente, no sé si será muy importante que además de que me llame Valquiria Lira Aguilar, lleve de Vargas, por decirte, ¿no? Me parece superficial, Es que yo me pregunto, ¿qué pasaría si Pero de para pronto otras mañana mujeres tú serías Valquiria de Vargas, perdón? No sé, creo que ya no te conoceríamos. No, es que no, digamos, no me molesta ser de Vargas, pero Porque tú has construido mi toda verdadera tu identidad, identidad, digamos, claro. Es Valquiria Lira. respecto a mi padre y mi madre, que son los que me han, porque además a eso responde, ¿no? Claro. Porque está en segundo lugar, de eso hablamos el patriarcado, ¿no? Pero me parece muy superficial, ¿no? En un Pero mundo por ti de misma también. apariencias, ¿O claro, no? por mí, ¿no? Por mi independencia. Yo no Claro. quiero nada que esté limitando mis derechos, al margen de una cosa superficial. Yo creo que todas las mujeres que tenemos un poquito más, digamos, de visión intelectual, social, no nos importa ser de o sin, divorciadas, casadas, viudas. Lo que nos importa es ser nosotras, ¿no? Independientes, donde estemos. Entonces, obviamente para mí es un asunto superficial y tiene que partir de nosotras, las mujeres, ¿no es cierto?, cambiar esa fuente del derecho, que son los usos y las costumbres, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, qué pena, ¿no? Qué pena que todavía no se puede elegir, que haya conquistas por hacer, porque se ha conquistado mucho, Claro. sin duda, pero creo que todavía hay conquistas, y que justamente yo he traído acá una profesional del derecho, de la ley, para que nos oriente y nos ayude a entender aquello, porque tienes razón, hay instancias sociales en las que sí debemos precautelar nuestros derechos y nuestros bienes y todo aquello, y lo hacemos pues precisamente a partir de tener los apellidos y la filiación y el esposo y la presencia de hijos y todo aquello para que se defina. Sin embargo, yo sufro, insisto, porque entiendo que hay apellidos que morirán, y esos son los apellidos de la mujer, lastimosamente. Nuestros nietos ya no los llevarán, y reconozco, sin embargo, que ha habido grandes conquistas como esta de que la mujer ya no tiene que perseguir al hombre para que le ponga el apellido a su hijo, y que es ahora el hombre el que tiene que hacer el proceso para quitarse de encima un hijo que según él no sea de él. Sí, hay avances, pero todavía hay mucho por conquistar. Patricia, casi terminando. Bueno, mira, yo creo que todo es discutible. Yo creo que lo que tenemos que hacer desde el movimiento de mujeres es desmontar toda esta estructura patriarcal que además nos ha tutelado la vida y los cuerpos de las mujeres, ¿no? Evidentemente, muchas de nuestras leyes son de avanzada. Sí han habido avances importantes en la legislación donde se han incorporado los derechos de las mujeres, y esto ha significado una ampliación de sus derechos de ciudadanos, pero lo que ha fallado es la aplicación de esto, sí, la no socialización. solamente por la reglamentación, sino porque no se ha incidido en el cambio de actitudes de la población en su conjunto. O sea, ¿cómo haces tú para que tu vecino reconozca que su hija, su esposa o su compañera tiene derechos garantizados en varias normativas desde la Constitución, Sí. ¿no? Y eso pues corresponde al Estado,
El Estado es el que tiene que diseñar planes de difusión, campañas de difusión tendientes a cambiar esa estructura machista, patriarcal que todavía permanece en el imaginario colectivo social de nuestra sociedad, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, hay sí muchas cosas. Hay todavía mucho que hacer. Sí. Qué bueno, porque hay tarea para nosotras las mujeres, que seguro nuestra generación está cambiando muchas cosas, pero todavía falta. Hay muchas conquistas para las próximas generaciones que lograr. Valquiria, muchas gracias. Has sido hoy día la portadora de la justicia y la legalidad y todo aquello que es importante para conocer. No, has dado la perspectiva de lo legal, ¿no es cierto? Y creo que eso es muy importante para que nosotros sepamos a qué atener. Yo creo que, como te decía, ¿no? El derecho tiene como fuente las costumbres, ¿no? Los usos y costumbres. Tiene que responder a una realidad social. Claro. En este medio año, yo he llevado casos de divorcio, de discusión de tutela, y públicamente se ha dicho, es que es mujer sola, ¿no? Por eso es que, digamos, actúa así, por eso me divorcio, ¿no? Es sola, ¿no? ¿Y qué quiere decir sola? Que no está casada, no tiene un referente masculino cerca, ¿no? Ah, caramba. Ya, claro. Soy mujer sola, la representa. Es que le ha visto sola, por eso es que le han pegado al niño, ¿no? Es que es sola, solita. Entonces, y en varios estratos sociales, ¿no? Desde el pobre hasta el profesional, pasando hasta el empresario. Entonces, y tú me haces, digamos, reflexionar en eso, ¿no? Y también Patricia. Entonces, supongo que somos nosotras y nosotros los que tenemos que cambiar, ¿no? Decimos, es machista, es patriarcal, sí, ¿no? Pero es que es mujer sola. Por eso es que... Hay que considerarla un poco más. No es sola, por eso hace esto, por eso le pasa esto, porque es mujer sola. O alguien te pregunta, ¿se ha casado? No, pobrecita, ¿no? Sí, sí. ¿No? Pobrecita. Claro. Pero es abogado. Bueno. O es médico. Claro, ese viene en compensación al marido, la profesión. Claro, pero no es cierto, no estoy mintiendo yo, no estoy mintiendo. Tienes toda la razón. Entonces, de ahí viene el de, ¿no? Pero nuestras nuevas generaciones son más liberales, más independientes y te miran como a salvaje, ¿no? Entonces yo creo que el referente tiene que ser el cambio de la sociedad en estas generaciones y también en la nuestra, como que somos víctimas, digamos, de todo este tema, ¿no? Pero tenemos que empezar a cambiar, ¿no? Por favor, no es porque nos casemos o dejemos de casar, divorciarnos, ser viudas que valemos, ¿no? Claro, valemos supuesto. Igual. Por seres humanos, Humanos, y por nuestra formación. Bueno, igual tú, gracias, con tu nombre y tu apellido, has aportado mucho a la sociedad boliviana y con tu percepción de la justicia. Gracias, Valquiria. Gracias, Verónica, gracias, Patricia. Gracias, me ha gustado mucho hoy día, ¿no? Y bueno, siempre es bueno intercambiar criterios, experiencias y también nuestros disgustos, ¿no? Sí, y aprender de los otros, porque siempre acá es un aprendizaje. Gracias, Valquiria. Gracias, Patricia. Tú, una activista de toda la vida, igual en esa lucha. ¿Cuántas conquistas recordábamos en las cuales tú has estado presente en la lucha, cuando se ha logrado el 30% en el Parlamento, vestidas de negro, con un velo de dolor en la cabeza? ¿Cuántas otras luchas has logrado? Y ahora, bueno, todavía hay mucho que caminar. Gracias, Patricia. Siempre en conjunto. Siempre hay que hablar desde el movimiento de mujeres y feministas, ¿no? O sea, estas reivindicaciones tienen su historia, sí, pero no son conquistas individuales. Seguro, ¿no? Que sí. Siempre juntas. Y eso es lo importante, intentar que sea de esa manera. Les agradecemos, como siempre, mucho por su sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por escucharnos, porque tenemos todavía tanto que decir y sobre todo tanto que aprender y dejar a nuestras futuras generaciones. Por lo pronto, nuestras hijas, nuestros hijos ya tienen mitad del camino recorrido. Por favor, terminen de recorrerlo de la mejor manera. Un abrazo y hasta la próxima.